Ok, listo. Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio. Me indican si observan lo que es la pantalla. Sí se Sí se ve, observa. licenciada. Ya, ok, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase y vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la semana pasada. Estuvimos iniciando lo que es, viendo lo que era el movimiento armónico simple o denominado con las siglas MAS. ¿Verdad? MAS significa de un movimiento armónico simple. Dentro de esto que vimos cómo funcionaba, de qué se trataba esto del movimiento armónico simple, nos vino o se nos dio las directrices de que este movimiento correspondían a las leyes de Hooke, ¿verdad? Estas de aquí se basan, toman lo que son estas leyes para poder describir cómo es que se trabaja este tipo de movimiento. Entonces vamos a ver un poquito recordando qué era el movimiento armónico simple y vamos a ir también ingresar a lo que es las leyes de Hooke o las leyes de Hooke, ¿ya? Entonces, recordando un poquito qué era esto, a ver, Escobar, ¿de qué se trataba? Aquí vamos a leer la diapositiva, por favor. Leo, Sí, por favor, Escobar. ya. Definición. Es la partícula o sistema que tiene el movimiento armónico simple, MAS, cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Es un movimiento vibrador bajo la acción de una fuerza recuperadora, elástica, proporcional al desplazamiento y en ausencia de todo rozamiento. Muy bien, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos la semana pasada que se trataba de un movimiento que era de vaivén, o sea, que era repetitorio, que estaba en constante movimiento. A esta se define lo que es el movimiento armónico simple. Es básicamente como a lo que ponemos el ejemplo más claro que nosotros podemos ver es algo que tenga un tipo de resorte que al momento que nosotros hacemos contacto con esto, le propinamos una fuerza, una acción a este va a estar en constante movimiento, va a estar moviéndose, va y ven, va y ven, va y ven. A esto era lo que nosotros denominábamos un movimiento armónico simple, a este tipo de movimiento. ¿Cuáles son los elementos que vamos a ver en este tipo de movimientos? Tenemos la oscilación o la vibración, el periodo, la frecuencia, la elongación, la posición de equilibrio y la amplitud. Tenemos lo que es la oscilación. ¿A qué se refiere? Nos dice que es el movimiento realizado desde cualquier posición hasta regresar de nuevo a ella pasando por las posiciones intermedias. Es como vemos en la imagen que está el va y ven que tanto va a estar en constante movimiento. Luego tenemos el periodo. ¿A qué es que se refiere el periodo, señorita Lord? ¿Qué nos dice? Es el tiempo requerido para realizar una oscilación o vibración completa. Se designa con la letra T. La unidad del periodo es el SI, es el segundo. Muy bien, entonces ahí vemos que ya hemos hablado bastante del periodo. En movimiento circular era lo que tardaba, el tiempo que tardaba en un objeto en dar una vuelta completa. Acá nos habla de oscilación o vibración completa. También se representa con la letra T y en lo que es el sistema internacional vamos a estar hablando que es el segundo. Esa es la unidad con la que se va a representar. Luego tenemos la frecuencia. A ver, señorita Martínez, ¿qué nos dice la frecuencia? La frecuencia se relaciona con el periodo mediante la relación F igual a 1T. A ver, era todo. Te me fuiste a la última. Sí, porfa, disculpa. Desde el Es principio. el número de oscilación o vibración realizadas en la unidad de tiempo. Se denota con la letra F. Define como el número de ciclos por la unidad de tiempo que realiza un movimiento periódico. La frecuencia se relaciona con el periodo mediante la relación F igual a 1 sobre T.
La unidad de la frecuencia en el sí es el Hertz. hertz. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos varios puntos donde nos dice que es el número de oscilación o vibración realizadas por una unidad de tiempo, ¿verdad? En un determinado tiempo, ¿cuántas veces este objeto, este mecanismo va a vibrar o va a oscilar? Vamos a ver que se representa con la letra F, la frecuencia, define como el número de se define como el número de ciclos por unidad de tiempo que realiza un movimiento periódico, ¿verdad? Entonces la fórmula para calcular frecuencia nos dice que es 1 dividido para la T, que vendría a ser el periodo. Y la unidad de frecuencia en el sistema internacional va a ser el Hertz. Así como vimos que el periodo va a estar en segundos, la frecuencia va a estar en Hertz. Luego tenemos lo que es la elongación. A ver, Vallejo, ¿qué nos dice la elongación? ¿Vallejo? ¿No? A ver, señorita Yuli San Martín, por favor. Es el desplazamiento de la partícula que solicita desde la posición del equilibrio hasta cualquier posición de un instante dado. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Que es el desplazamiento de una partícula que oscila desde la posición de equilibrio hasta cualquier posición en un instante dado. A ese movimiento que está viendo, que se sube, se baja, que también se puede hacer, eso se le denomina también lo que es elongación. Así también la vibración o oscilación dentro de ese momento en que está vibrando o está oscilando, hay un instante en que a este se le denomina elongación. Luego tenemos la posición de equilibrio. ¿Qué nos dice la posición de equilibrio, Saltos? Es la posición en la cual no actúa ninguna fuerza sobre la partícula oscilante. Muy bien, ¿verdad? Entonces la posición de equilibrio es cuando este objeto queda un instante cuando ya se va a detener. Es en la parte que ya queda quieto, ya está en equilibrio y deja de moverse. Cuando este objeto deja de moverse, ¿verdad? No queda ni en la izquierda, no queda ni en la derecha, queda en una posición recta, está en un movimiento de equilibrio. A esto se le denomina posición de equilibrio. Y por último tenemos lo que es la amplitud. Dice, se denota con la letra A, se define como la magnitud máxima del desplazamiento respecto al equilibrio. El valor máximo de este siempre va a ser positiva. El rango global del movimiento es 2 veces lo que es la amplitud. Y las unidades de amplitud dependen del fenómeno físico que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces aquí vemos todos los elementos que van a intervenir en lo que es el movimiento armónico simple. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos del movimiento armónico simple dentro de la vida cotidiana? Tenemos el columpio, ¿verdad? Cuando estamos en un parque de diversiones y nos subimos a lo que es este tipo de columpios, ahí vamos a darnos cuenta que imaginariamente va a dibujar un tipo de péndulo, es decir, que va y viene. En el momento que este es impulsado, ¿verdad? Nosotros nos impulsamos, vamos a dar cuenta que el columpio va, viene, a esto se le denomina movimiento armónico simple. Cuando vemos lo que es golpeamos un saco de box, ya sea para niños o el que vemos en los gimnasios, también genera este tipo de movimiento. Al momento que ejercemos una fuerza sobre este va a tener ese va y ven también. Luego tenemos el aleteo de un colibrí,
que también va a generar ese tipo de movimiento. El típico gatito de la suerte o gato chino que encontramos en algunos bazares o algunos departamentos que venden artículos de este continente, nos vamos a dar cuenta que la manito va a estar como que ya dicen que llama a los clientes, pero va así, va, viene, va, viene, va, viene y no llega un momento en que va a estar ahí y se demora en lo que es parar, ¿verdad? Entonces, ese movimiento que es este gatito también es un movimiento armónico simple. Y otro ejemplo que también lo vemos comúnmente es en los relojes, las manecillas de reloj. Relojes viejos. Ajá, los relojes viejos, ese tipo de relojes que tienen y andan viendo, que también generan este tipo de movimientos. Entonces, son movimientos que nosotros lo vemos en la vida cotidiana, pero que nosotros básicamente desconocemos su nombre en la parte física o cómo se generan en la parte física, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, todos estos movimientos, todo este tipo de movimientos nacen o parten de estas leyes de este señor que es Hooke, ¿verdad? A este señor lo hemos visto, ¿verdad? En otro lado, no sé si les recuerda este nombre, el Hooke, en otra asignatura, es muy famoso este señor. En la biología, es muy importante este nombre, lo vemos en la biología cuando estamos viendo lo que son los tipos de la célula. Ahí, si se recuerdan o si ya vieron ese capítulo, se van a dar cuenta que este nombre ya lo han visto en la parte de biología. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto de aquí, quién es Hooke. Ya pongamos atención para proseguir con los ejercicios. Hoy hablaremos de la ley de Robert Hooke. Y quiero comenzar esta pequeña aventura, pues hablando de Robert Hooke, ya que es uno de mis personajes favoritos. No te ubico bien, ¿cómo se llama tu nombre? Es Robert Hooke, escorpión dorado, y él es súper famoso porque le dio nombre a las células. Así es, él bautizó a las células pues como células. Y él es uno de los personajes o científicos más importantes y más increíbles de la historia. Pero debido a que traía un show o unas polémicas con Isaac Newton, pues ha pasado un poco desapercibido. Fue tan grande el conflicto que tuvo con Isaac Newton que Isaac Newton se encargó de esconder, tirar y destruir todas las fotografías de Robert Hooke para que nadie le conociera. Así es, estos dos amigos traían un pleito por aquello de la ley de la gravitación universal. ¿Por qué no lo comprueban por ustedes mismos? Así es que yo, Lagartijas Blog, pues quiero darle honor a quien honor merece. Así es que recibamos con un fuerte aplauso a Robert Hooke. Él es inglés y siempre se rodeó de muchas polémicas, pero sin lugar a duda, era un genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron muchísimos campos, como la biología, la medicina, la arquitectura, la física, entre muchísimas más. Incluso desarrolló una bomba de aire para otro científico. Pero hoy es muy importante porque él formuló lo que se conoce como la ley de la elasticidad de Hooke. Y es súper importante esta ley, ya que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la invención del resorte o el muelle. Así es, si algún día has visto un resorte, es gracias a Robert Hooke. Así es que te presento la ley de Hooke. Y esta nos dice que las deformaciones elásticas en los cuerpos son directamente proporcionales a las fuerzas que las producen. O para que me entiendas con palabras más sencillas, de acuerdo a la fuerza que ejerzas, es la distancia de alargamiento del resorte. Por lo tanto, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento. Y para ir más rápido con este tema, te presento la fórmula de la fuerza proporcional al estiramiento, donde F es de fuerza aplicada y siempre lo vas a encontrar en Newton o Dinas. X es de deformación y siempre va a estar en metros o centímetros. Y K es de constante de proporcionalidad y regularmente lo vas a encontrar de Newton entre metros y de vez en cuando en Dinas entre centímetros. Y si eres una lagartija olvidadiza como yo,
Pues recuerda esta fórmula como Fox Kids, por si se te olvida en pleno examen. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir. Listo. Entonces, aquí vimos cuán importante es Robert Hood en esto de lo que es el movimiento armónico simple. Como hemos visto, lo que es el movimiento armónico simple básicamente quiere decir este tipo de movimientos. Y uno de los más famosos, los más estudiados, son los movimientos que vemos en los tipos de resortes, ¿verdad? Y para antes de seguir o pasar desapercibido estos movimientos, siempre tenemos que tomar en cuenta esta ley. Gracias a Robert Hood, él fue, como vimos ahí, el que inventó lo que es el resorte, y lo que es su ley nos habla de lo que es la elasticidad, que a mayor fuerza que es aplicado un elástico, este va a deformarse, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto, que cuando un objeto, un material es elástico, a medida que nosotros estiramos, vemos que este va perdiendo su forma, puede ser su resistencia. Si es algo plástico, va hasta perdiendo su dureza, inclusive se hace hasta más transparentoso, ¿verdad? Entonces vemos que este va cambiando sus propiedades, se va deformando, ¿verdad? Entonces, gracias a esto gracias a este señor que es Robert Hood. Y como vimos, este señor lo hemos visto en lo que es la biología, porque fue el que le dio nombre a las células como tal, ¿verdad? Entonces, por eso les dije, antes de pasar a lo que son los ejercicios, tenemos que pasar viendo lo que son estas leyes y comprender un poquito quién era Robert Hood, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos vamos a lo que es la parte de los ejercicios. Antes de empezar con los ejercicios, que quiero darles entender, que entiendan esta parte de, vamos un ratito a lo que es, retrocedamos a lo que es Newton, ¿verdad? Cuando hablamos de Newton, hablamos de 3 leyes, ¿verdad? Recordemos quién era Newton. Newton habla de la gravedad y vimos en el video que hubo ciertos conflictos entre ellos, ¿verdad? Entonces, Newton nos habla de la gravedad. Newton saca 3 leyes básicas y fundamentales que nos rigen durante toda nuestra vida, ¿verdad? Porque es lo que nosotros hacemos día a día, que es lo que es la inercia, lo que es la dinámica y lo que es la reacción y la acción y la reacción. Estas 3 leyes son fundamentales porque, como yo les digo, son lo que nos da día a día lo que nosotros hacemos. La inercia es básicamente cuando un cuerpo está inerte a menos que una fuerza externa lo mueva. Quiere decir que si el celular lo dejo en una mesa, ¿verdad? Ese va a permanecer quieto ahí, a menos que yo venga y lo coja. Ahí ya deja de estar inerte. Entonces, ahí tenemos la primera ley. La segunda ley es la dinámica, es todo lo que tiene que ver con movimiento, que ahí al momento que nosotros estamos cogiendo el celular, estamos aplicando lo que es una fuerza, ¿verdad? A este celular que tiene una determinada masa que lo rige lo que es la gravedad, en este caso la gravedad de la Tierra. Entonces ya estamos aplicando la segunda ley de Newton, que es que fuerza es igual a lo que es masa por lo que es la gravedad. Entonces ahí está nuestra segunda ley de Newton. Y nuestra tercera ley de Newton, que es que toda acción va a tener su reacción, ¿verdad? Entonces, que eso también lo aplicamos día a día. Ahora, partiendo de esto, nosotros decimos que Newton nos dice que fuerza es igual a la masa por gravedad. Nosotros ya sabemos. Ahora, antes de nosotros estudiar fuerza, nosotros siempre vemos con lo que es la diferencia entre peso y masa, ¿verdad? Nosotros tenemos ya claro cuál es la diferencia entre peso y cuál es la diferencia entre masa. A ver, quiero que me digan cuál es la diferencia entre peso y cuál es la diferencia entre masa, que eso lo vemos en básica superior. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre peso y masa? No es A lo ver, mismo. el peso es esto, básicamente. Es básicamente mientras que la masa es lo que tiene dentro. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más me dice? Aunque si quieres saberlo más sobre el peso, es la fuerza que ejerce sobre los objetos. Por eso es Ajá. la balanza. Muy bien, perfecto. Ya prácticamente nos dijiste esto. ¿Alguien más me quiere reforzar lo que el compañero dijo? ¿O prosigo? Ya, entonces ya pudiendo determinar
la diferencia entre peso y masa, como dijo el compañero, peso es la acción que ejerce el cuerpo, ¿verdad? Sobre lo que es la gravedad de la Tierra. Por eso ahí su fórmula es peso igual a masa por lo que es la gravedad también, ¿verdad? Y masa básicamente es todo lo que compone a un determinado cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo está componiendo? Peso se los mide en newton. Y la masa es lo que nosotros medimos en kilogramos, en libras, en onzas, en gramos, toneladas, etcétera, ¿verdad? Entonces hay una diferencia en esto. Entonces nosotros decimos que peso o de esta forma cualquiera de las dos es representado el peso. Puede ser peso, se lo representa con la P o lo van a ver en algunos libros que se la representan como la W. Es igual a masa por gravedad. Entonces, si se dan cuenta, fuerza también es igual a masa por gravedad. Entonces decimos que la fuerza es igual al peso y el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, quiero que quede claro esto porque ya en los ejercicios que vamos a hacer a continuación nos va a salir esto de aquí y voy a decirles que peso es igual a masa por gravedad. Ustedes van a decir, pero se supone que fuerza es igual y va a haber una confusión para quienes se recuerden este tipo de fórmulas, ¿ya? Entonces, sí quiero que quede claro, fuerza es igual al peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando lo que es la tercera ley de Newton, que a toda fuerza de acción hay una fuerza de lo que es reacción de igual magnitud, pero este va a ser en sentido contrario. Si nosotros estamos aquí parados, estamos sentados recibiendo lo que es la clase, tenemos una fuerza que es la fuerza de la gravedad que nos atrae hasta el suelo, ¿verdad? Por eso que no flotamos, como yo les decía. Pero a su mismo tiempo también hay una fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza normal, que es la que hace un determinado cuerpo, ¿verdad? Porque nosotros cada quien tiene un determinado peso, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo esto de aquí, procedemos a lo que es la resolución del primer ejercicio. Entonces tenemos aquí el primer ejercicio que nos dice, a ver, Quiñones, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Primer problema. Problema 1. Si a un resorte de la cuelga una masa de 200 GR y se deforma 15 centímetros son, ¿verdad? cm. ¿Cuál será el valor de su constante? Ya, muy bien, perfecto. Entonces tenemos aquí nuestro primer ejercicio. Vámonos acá. Ya sabemos que la fórmula para calcular lo que es la fuerza, un ratito, déjenme. Ay, perdón. Voy a eliminar esto, ya, listo. Ahí sí. Ya, entonces ya sabemos que para calcular lo que es fuerza, sabemos que es igual a K por Y, perdón, por X, donde fuerza ya sabemos que es, la K es la constante y la X es la deformación. Entonces, esta es nuestra fórmula en la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora sí procedemos a sacar los datos que nos da el ejercicio. Ya sabemos que para poder sacar los datos tenemos que leer el ejercicio varias veces. Dice, si un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos, entonces ahí ya tenemos nuestro primer dato. Tenemos que a ese resorte se le cuelga una determinada objeto, que ese objeto tiene una masa y esa masa es de 200 gramos. ¿Va? Ese es nuestro primer dato. ¿Qué dice? Y se deforma 15 centímetros. Ya sabemos que la deformación se representa con la letra X, ¿verdad? Entonces la deformación va a ser de 15 centímetros. ¿Cuál será el valor de su constante? ¿Cuál es la constante? Es la K. Entonces K es lo que no tenemos y tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? ¿Cuál va a ser el primer dato? Recordemos que tenemos el valor de la deformación.
tenemos que buscar el valor de constante. Nos dice que para eso tenemos que tener lo que es la fuerza. Fuerza no nos está dando, entonces fuerza también tenemos que buscarla, ¿verdad? Y ahí es donde yo les digo, lo que está aquí, ya sabemos que fuerza, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la fórmula de fuerza? A ver, ¿quién recuerda? Fuerza es igual a... Recién lo dije. Fuerza era igual al peso, y peso es igual a ¿quién? A la masa. A la masa. Masa, ¿por qué? Gravedad. Por la gravedad. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos que para calcular la fuerza necesitamos la masa y la gravedad. Tenemos la masa. Aquí no nos menciona que si está en otro planeta, que si está en la línea equinoccial o está en los polos. Simplemente nos habla de un resorte, un objeto. Entonces asumimos que estamos en la Tierra. Entonces, ¿cuál vendría a ser la gravedad? A ver, ¿cuál era el valor de la gravedad? 9,8 9,8 metros. Ajá, muy bien, sobre segundo. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tenemos masa, tenemos gravedad, podemos sacar la fuerza. Pero recordemos que este 200 metros que está aquí, ¿verdad? Este 200 gramos que está aquí, tenemos que hacerle la conversión porque está en gramos. Y para poder trabajar lo que es la fuerza, necesitamos que este esté ¿en qué? En kilogramos. Entonces, hacemos la conversión respectiva. Entonces decimos 200 gramos, ¿verdad? Por, ya sabemos que 1 kilogramo va a tener ¿cuánto? 1000 gramos. Se va y nos queda que es 0,20 kilogramos. Entonces, ahora sí ya procedemos a lo que es reemplazar nuestros valores. Decimos, fuerza es igual a ¿qué? A la masa, que es 0,20 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Resolviendo esto nos queda ¿cuánto? 0,20 por 9,8. A ver, ¿cuánto nos queda ahí? $1.96. Ya, 1,96 ¿qué? Recordemos, la fuerza se representa ¿en qué unidad? ¿Quién fue el que, investigó lo de las leyes? A ver, las 3 leyes. Newton, muy bien. Acuérdense de ese señor. Acuérdense de las manzanitas, ya saben, fuerza igual a Newton. Entonces, tenemos que hay 1,96 Newton. Newton, sacando lo que es sus unidades, se representa por kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí el valor de la fuerza. Ahora sí nos toca es despejar lo que es la incógnita de K. Uy, se me fue. ¿Dónde se me fue? Uy, allá. Uy, se me perdió. Acá está. Perdón. Ahí sí. Ya, aquí está. Entonces ya nos queda sacar la incógnita de K. K es lo que no tenemos. Entonces despejamos. La constante va a ser igual a la fuerza dividido para lo que es la deformación. La deformación aquí la tenemos en centímetros. Y esta de aquí tenemos que pasarlas a metros, porque aquí estamos trabajando metros, segundos al cuadrado, kilogramos, y acá está en centímetros. Entonces tenemos que transformar esos 15 centímetros a lo que es metros, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos directamente, básicamente nos quedaría ¿cuánto? 0,15 metros, ¿verdad? Eso de conversiones nosotros ya sabemos cómo hacer las conversiones, así que lo vamos a hacer directamente. Entonces, 15 centímetros a metro es 0,15 metros.
Ya teniendo ya los valores, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores. Decimos que la constante va a ser igual a la fuerza, que es 1.96 newton, dividido para lo que es la deformación, que fueron de 0,15 metros. Constante va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me sale 1.96 dividido a 0,15? 13.0667. 13,06. Ya está ido más, dejémosle. Sí. 13,06 newton metro. Estas son las unidades. No, perdón. Sí, newton, está bien, newton metro. Ya, ahí tenemos que la constante fue de 13,06 newton metro. Entonces, ahí tenemos con lo que es la resolución de este primer problema. Básicamente, lo primero que hicimos fue recordemos, ¿verdad? Que todos los datos que sacamos y todos estos valores tienen que manejar las mismas unidades. Si estamos trabajando en kilogramos, tenemos que transformar en kilogramos. En metros tenemos que transformar en metros. Son valores que yo ya les he explicado, que siempre tenemos que observar esos pequeños detalles en los cuales tenemos que ver que las unidades sean las mismas. Porque si no están las mismas unidades, obviamente les va a alterar lo que es el resultado. Luego, simplemente lo que hicimos fue hacer conversiones, despejar unidades y lo que es resolver lo que es los problemas, ¿verdad? Entonces, como respuesta nos dio 13,6 newton metro. Vamos al segundo ejercicio para seguir practicando. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Déjenme ponerlo grandecito para que lo puedan leer. A ver, Valdés, ¿qué nos dice el segundo ejercicio? ¿No? A ver, Jiménez, ¿qué nos dice el segundo ejercicio? Problema 2. Una carga de 50 N, ¿qué significa? Ya, unidad a un resorte que cuelga verticalmente, estira el resorte con 50 centímetros. El resorte se coloca ahora horizontalmente sobre una masa y se estira 11 centímetros. A. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte a esta cantidad? Ya, listo, muy bien. Entonces tenemos nuestro segundo problema. Tenemos que hay una carga de 50 newtons, ¿verdad? A este se le pone estos 50 newton a un resorte, ¿verdad? Este va a colgar verticalmente, ¿verdad? Entonces, este peso de 50 newton hace que ese resorte se estire unos 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, el resorte se coloca ahora horizontalmente sobre la mesa y se estira 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte de esta cantidad? Entonces, ya sabemos que con 50 newton solamente va a estirar 5 centímetros. Ahora nos está pidiendo para poder que este resorte se estire 11 centímetros, ¿qué fuerza se necesita aplicar? ¿Verdad? Entonces, aquí hay un poquito de razonamiento. Entonces, nos vamos a los datos. Entonces, asimismo, vamos a poner datos. Y volvemos a leer, nos dice una carga de, entonces decimos que la fuerza 1 vendría a ser 50 newton. Es la fuerza que se aplica al inicio. Luego nos dicen que de aquí hay un estiramiento, o sea, se deforma 5 centímetros. ¿Qué más nos dice? Luego hay otro estiramiento de 11 centímetros, ¿verdad?
¿ya? Y nos pide calcular la fuerza que ejerce, ¿verdad? Para poder estirar esos 11 centímetros. Entonces tenemos una segunda fuerza que es aplicada a este. Esto es lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros ya tenemos que la fuerza, primero tenemos que buscar ¿qué? La constante, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero saber despejar, o sea, primero tenemos que saber exactamente cuál fue la constante que se utilizó en el primer movimiento. Entonces nosotros no sabemos cuál fue esa primera constante. Aquí tenemos dos partes. Para poder calcular efectivamente cuál fue la segunda fuerza que se aplicó, primero tenemos que saber la constante ejercida en lo que era el primer movimiento, la primera fuerza. Entonces nosotros sabemos que fuerza, ¿verdad? Es igual a lo que era constante por deformación, ¿verdad? Ahora tenemos que despejar la constante. Entonces decimos que constante es igual a fuerza dividido para lo que es la deformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con estos valores? Los 5 centímetros tenemos que pasarlos a lo que es metros y los 11 centímetros a metros. Recordemos que es la unidad con la que se está trabajando. Ya haciéndolo directamente, estos 5 centímetros pasan a ser 0,05 metros y estos 11 centímetros pasan a ser 0,11 metros. Ya. Entonces ya tenemos las unidades. Reemplazamos los valores y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces decimos que constante va a ser igual a ¿qué? A la fuerza, la primera fuerza que se ejerció, fueron de 50 newton. ¿Cuál fue la deformación que tuvo en ese momento? Fueron de 0,05 centímetros, ¿verdad? Perdón, 0,05 metros. Resolvemos esto y ¿cuánto nos queda? 50 dividido para 0,05 metros. 1000. 1000. Entonces la respuesta es 1000 newton metros. Va. Listo. Entonces, ahí está. Déjenme eliminar un poquito esto que está aquí. Ya. Entonces tenemos que la constante utilizada en el primer movimiento fueron de 1000 newton metros. Una vez que ya tenemos el valor de la constante, ya podemos saber qué fuerza se aplicó para poder generar este 11 centímetros o los 0,11 metros, ¿ya? Para poder estirarse a esa distancia, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es ya reemplazar, porque sabemos que fuerza es igual a constante por deformación. Entonces, lo que hacemos es reemplazar, decimos que fuerza, en este caso sería la segunda fuerza, va a ser igual a la constante, ya sabemos que la constante fue de 1000 newton metro por la deformación que fueron 0,11 metros. Y resolvemos eso. ¿Cuánto nos da 1000 por 0,11? 90.090,90. 1000 por 0,11. Sí, 9.090,91. ¿No? Multiplica bien. A mí me da otro valor. 1000 por 0,11. A mí me sale 110. Mi calculadora no vale. A ver, 1000 por 0. intenté de nuevo y ahora me sale 110. 110, ¿verdad? 110. Sí, ya, por eso que yo... Ya listo, entonces... Es que estaba desconfigurado.
Ya, entonces la respuesta es 110 newton, ¿verdad? Entonces ahí vimos que para poder mover 0,05 metros ese resorte, para poder estirarlo a esa distancia, se necesitó más del doble de fuerza ejercida. Entonces, la primera vez que se lo estiró, solamente se aplicaron 50 newton y estiró solamente 5 centímetros, ¿ya? Entonces, cuando se estiró a los 11 centímetros, queríamos saber qué fuerza se aplicó. Obviamente ya no iba a ser la misma fuerza. Es decir, que la fuerza duplicada fue de más del doble, fueron de 110 newton. Es decir, que se aplicó mucho más del doble que se había aplicado al inicio para poder hacer que se estirara, ese resorte se estirara mucho más, ¿verdad? Hasta llegar a los 11 centímetros. Entonces aquí sí pudimos ver que para poder resolver esto, primero teníamos que sacar la constante utilizada en el primer movimiento. Una vez que ya pudiéramos determinar qué constante se utilizó, podíamos resolver lo que era la segunda fuerza, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que es el siguiente ejercicio. No sé si nos da tiempo para hacer el tercero. ¿Qué dicen? Nos faltan solo 9 minutos. ¿Me Sí, confirman? hagámoslo, dice. ¿Mande? Sí, hagámoslo de una vez. Ya listo. Déjenme primero eliminar esto de aquí porque me está impidiendo realizar. Ahí sí. Entonces vamos a hacer el siguiente, ¿ya? ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Rapidito, dice, se cuelga de un muelle una bola de masa de 15 kilogramos, cuya constante elástica vale 2100 newton metro. Determinar el alargamiento del muelle en centímetros. Muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente nos da los dos valores, tenemos que calcular la deformación. Y una vez que calculamos la deformación, esta tenemos que expresarla en centímetros. Entonces vamos a hacer rapidito, nos dice que tenemos los datos, ¿verdad? Nos dice que esa esfera va a tener que una masa de 15 kilogramos. Entonces tiene una masa de 15 kilogramos. ¿Qué más nos dice? Dice, tiene una constante elástica de 2100 newton metros. Entonces su constante va a ser de 2100 newton metros. Dice, determinar el alargamiento sería la deformación. Entonces, ahí tenemos eso que investigar. Entonces tenemos masa, tenemos la constante y tenemos que averiguar lo que es la deformación. Pero recordemos que para poder determinar cuál era la deformación, tenemos que sacar lo que es el valor de fuerza. Y fuerza no tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos la fuerza? A ver, ¿quién me dice? Ahí están los datos que me da el ejercicio. Ahora, ¿cómo yo determino cuál es la fuerza? Porque necesito el valor de fuerza para poder resolver el ejercicio. A ver, ¿cómo saco la fuerza? Imagínense que lo están haciendo ustedes y les pide sacar este valor constante que nosotros ya sabemos que la fórmula es Masa por fuerza. gravedad. Ajá, muy bien. A ver, aquí les pongo la fórmula que debemos utilizar. Debemos utilizar que la deformación es igual a la fuerza dividido para la constante, ¿verdad? Esa va a ser la fórmula ya despejada de la que es fuerza igual constante por deformación. Ahora yo necesito de ley la fuerza y no me la da. Entonces el compañero me dice que es masa por gravedad. Muy bien, para yo poder sacar el valor de la fuerza, aquí tengo que resolver con la fórmula que ya sabemos, que es fuerza igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Nos da el valor de la masa. La gravedad ya sabemos que también es una constante y esa de ahí, a menos que nos indique de dónde se está llevando a cabo ese ejercicio, nosotros sabemos que la gravedad es de 9.8
8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, resolvemos y nos decimos que 15 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 147 Newton. Muy bien, 147 newton. Perfecto, entonces ya tenemos la fuerza, tenemos la constante. Ahora sí ya podemos reemplazar en nuestra fórmula original. Entonces decimos que la deformación va a ser igual a la constante. A la fuerza. La fuerza es de 147 newton. Y esto lo dividimos para la constante, que va a ser de 2100 newton metros, ¿verdad? Newton con newton se va y nos queda la respuesta en metros. 147 dividido para 2100. ¿Cuánto le sale? 0.07 0.07 ¿qué? metro. Metros. Muy bien. Entonces, el ejercicio está resuelto. 0.07 metros. Pero, ¿qué nos dice el ejercicio? Que tiene que expresarlo en ¿qué? En centímetros. Entonces, este valor final nos lo da, que nos dice que no lo quiere expresado en metros, lo quiere expresado en centímetros. Entonces, nosotros lo vamos a convertir en centímetros. Nosotros ya sabemos convertir. Decimos que 0,7 metros va a ser igual a ¿qué? Decimos que 1 metro va a tener ¿cuánto? 100 centímetros. ¿Verdad? Metro con metro se va y nos queda 0.07 por 100. ¿Cuánto nos queda? 7. 7 centímetros. Entonces, ahí está la respuesta. La respuesta en centímetros es 7 centímetros. Lo que se estiró ese resorte con esa bola de 15 kilogramos fueron 7 centímetros, ¿ya? Entonces, ahí está nuestro tercer ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Sí entendimos? La única fórmula que se utiliza... Oh, claro. Ya, las únicas fórmulas que se utilizan, como pudieron ver, fueron esas de ahí, que son la fórmula de fuerza, que es igual a la constante por la deformación. Ahora tenemos, si queremos sacar deformación, es igual a fuerza dividido para lo que es la constante, o lo que era en antes, que era constante, igual a lo que es fuerza dividido para la deformación. O sea, tienen estas tres fórmulas y la otra que es fuerza igual a masa por gravedad. Si se dan cuenta, solamente utilizamos dos fórmulas, que prácticamente estas dos salen de la misma fórmula del despeje, pero en realidad solo utilizamos dos fórmulas y el resto es simplemente análisis y para poder determinar cómo se resuelven los problemas. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿No hay ningún problema con respecto a los problemas? ¿Sí? ¿No? Todo Claro. claro. Ya, listo. Igual, como yo les digo, esta clase queda grabada. Ya mismo les paso el video para que ustedes vuelvan a revisarlo. Y aquí tienen lo que es las tareas. Solamente les puse 4 ejercicios. ¿Puedo enviar este video a WhatsApp? Sí. Ah, ya, gracias. Ya, por lo general, yo grabo las clases cuando trabajamos bastante con lo que es resolución de problemas, porque ahí pueden ustedes volver a ver si tal caso algo no entendieron, ¿ya? Cuando es clases así normales, evito un poco grabar lo que es la clase por temas de memoria, ¿ya? Entonces, aquí tengo lo que es la tarea, como yo les digo y les repito, cuando no les aparece aquí, porque a veces por el internet no les sabe aparecer aquí, no les aparecen las imágenes, está aquí en la diapositiva, si ustedes se fijan, después del gracia, ahí les aparece lo que es la tarea que tienen que hacer. En este caso les dejé 4 ejercicios, exactamente como lo hemos estado haciendo ahorita. Son de lo que hemos estado en las leyes de Hooke y les dejé solamente 4 ejercicios que ustedes resuelven, ¿ya? El resto, ya ustedes cualquier cosita, si tienen YouTube, lo pueden consultar por interno, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, con esto terminamos, ¿ya? Déjenme tomar la fotito para lo que es evidencia.